La expedición botánica contada a los niños. De Elisa Mujica. Toda averiguación requiere tiempo, paciencia y proporción. José Celestino Mutis. Todo buen americano debe amar a vuesa merced, porque tal vez vuesa merced es el primer europeo que ama a la América y a sus hijos. José Ignacio de Pombo, en Carta a Mutis. Vamos a contar la historia de José Celestino Mutis y de su expedición botánica, pero sin empezar por decir que el sabio nació en Cádiz en 1732, que estudió en el Colegio de San Fernando de esa ciudad las materias que entonces se enseñaban: gramática latina, matemáticas, filosofía y parte de teología, y que después se especializó en medicina, en Sevilla, donde se graduó, trasladándose enseguida a Madrid a practicar su profesión. Esos datos tan importantes se encuentran en la historia, uno después del otro como las cuentas de un collar. Nosotros no queremos por ahora un collar. Buscamos un amigo que, aun cuando murió hace bastantes años, en 1808, llegue a nuestro lado cuando miremos las flores rojas de la enredadera muticia, o la cúpula plateada y octagonal del Observatorio Astronómico de Bogotá, o las láminas de la más bella colección de flores del mundo, o cuando recordemos que, en el Colegio Mayor del Rosario, Mutis fundó los primeros cursos de matemáticas y medicina, y que sus discípulos se llamaron Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Pedro Fermín de Vargas, Joaquín Camacho y muchos más. En la historia de El Principito, vivida y relatada después por un señor tan bueno como osado y valeroso, Antoine de Saint-Exupéry, escritor y héroe de Francia, en el desierto donde cayó de un asteroide el niño que es el protagonista, conoció a un zorrito de pelaje rojizo, el cual le pidió que fueran amigos. Si el Principito lo trataba con cariño, le dijo más o menos el animal, sucedería algo muy bello. Las cosas cambiarían de aspecto. Es decir, seguirían siendo las mismas, pero mostrarían además lo que esconden a los ojos indiferentes y fríos. Así, por ejemplo, el ondular de las espigas de un campo de trigo se convertiría en lo más amado por el zorrito, el tono dorado de los cabellos del niño. Para que un personaje de la historia y de la ciencia como José Celestino Mutis sea nuestro amigo, necesitamos descubrir el secreto que lo empujó como un motor a fin de realizar su obra. Cuando lo hayamos atrapado como si se tratara de un duende que gesticula aquí y allá, amaremos a José Celestino. Alguien dijo que conocer es amar. El dorado para un hombre solo. En el año de 1760 se le había presentado la oportunidad de aceptar una beca en Londres a fin de perfeccionarse en las ciencias naturales, que eran lo que lo atraían. Pero la rechazó por venirse a América con el propósito de realizar esa tarea directamente en el suelo que producía las maravillas aún no conocidas de los hombres. Cuando acababa de cumplir 28 años se alistó, con el puesto de médico, en la comitiva del recién nombrado virrey de la Nueva Granada, don Pedro Mejía de la Cerda, y se embarcó para Cartagena. Sin embargo, apenas desembarcado en el puerto de Cartagena de Indias, Mutis se puso muy triste. ¿Por qué? Si había cumplido su mayor anhelo, que era ponerse en contacto con la naturaleza situada al norte del Ecuador, la nuestra, la colombiana, que antes se llamaba neogranadina. Las playas de Cartagena eran el telón magnífico que él debía descorrer para descubrir un espectáculo todavía más apasionante de lo que se había figurado en España. Pero el virrey Mejía de la Cerda, para que no se nos olvide este apellido o cualquier otro, el mejor sistema consiste en fijarse en algún detalle. En este caso puede ser en que la X de Mejía se convirtió con el tiempo en la J con que se forma hoy el apellido Mejía, tan conocido. En cuanto a cerda, el gentilicio viene efectivamente de la hembra del cerdo, tótem o animal simbólico de esta familia noble de España. Aunque desde cuando se propuso el viaje a José Celestino, aceptó que se dedicaría a los descubrimientos científicos, no cumplió su palabra. La realidad fue que abrumó a su médico con tantas tareas que para él se volvió casi imposible obedecer la voz interior que constantemente lo mandaba a explorar la naturaleza. La voz interior es la vocación. Mutis sentía desde muy joven el deseo de llegar a ser sabio. Un hombre no es como un gato ni como un pato. El primero sabe, desde que abre los ojos, que su papel consiste en comerse los ratones. Se halla perfectamente equipado para eso. Sample complete. Ready to continue?